Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos, que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con el profe Ale de música y el otro Ale de geografía nos preguntamos, ¿puede una canción salvar a los árboles? Debido a los problemas que hubo con la capa de ozono, el sol afecta mucho a los glaciares y los derrite. La contaminación de las fábricas, que se fue dañando poco a poco la capa de ozono. Creo que en el clima... Las lluvias muy fuertes, algunos desastres naturales, algunos problemas ambientales. Cuando la gente, aunque sea mínimo, tiran basura, ellos piensan que no va a pasar nada con esa basura que tiran. Es un granito de arena entre las cosas que hacen muchas personas. El humo de los autos o de las fábricas contaminan el aire. Contaminar los mares, que cada vez se encuentran más plástico. Muchos peces terminan asfixiados por bolsas de plástico, de nylon. Los incendios forestales, la deforestación. Mañanas campestres, perfumadas de azar. Un gorrión se escapa de tu voz, en el río la cara de los dos. Qué bueno, me encantan los sones, profe, pero ¿no es un poco peligroso hacerlo en un estudio de televisión? Quédate tranquila, Flor. Este es un fuego que prepararon en postproducción y es inofensivo. Y además es sustentable porque no usa árboles. Nos viene bárbaro para el programa de hoy porque vamos a hablar sobre la relación entre la música y la naturaleza. Desde hace tiempo, diferentes artistas comparten sus visiones ante la gravedad de los problemas ambientales. Están buscando generar conciencia mediante lenguajes artísticos y distintas prácticas sociales y culturales. Son artistas activistas que impulsan implicarse en la realidad para transformarla y llegar a un futuro común sostenible. ¿Es posible mediante el arte lograr conciencia sobre la importancia de la naturaleza? En la historia hubo varios ejemplos. En 1854, el presidente de los Estados Unidos de América, Franklin Pierce, le envió una oferta al jefe Seattle de la tribu Squamish para comprarle los territorios del noroeste de los Estados Unidos que hoy forman el estado de Washington. A cambio le ofreció crear una reserva para el pueblo indígena. Y la respuesta del jefe indio Seattle no tardó en llegar y es considerada a través del tiempo como uno de los más bellos y profundos manifiestos a favor de la defensa del medio ambiente. Si bien hay muchas dudas de que la carta que trascendió haya sido escrita efectivamente por él, podemos leer cómo tempranamente advertía los problemas que estaba trayendo la transformación del mundo. Compartamos algunos fragmentos de esta carta. ¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esa es para nosotros una idea extraña. Si nadie puede poseer la frescura del viento ni el fulgor del agua, ¿cómo es posible que usted se proponga comprarlos? Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestras costumbres. Para él, una porción de tierra tiene el mismo significado que cualquier otra, pues es un forastero que llega en la noche y extrae de la tierra aquello que necesita. La tierra no es su hermana, sino su enemiga, y cuando ya la conquistó, prosigue su camino. Por lo tanto, vamos a meditar sobre la oferta de comprar nuestra tierra. Si decidimos aceptar, impondré una condición. El hombre blanco debe tratar a los animales de esta tierra
como a sus hermanos. Tormentas, inundaciones, huracanes, terremotos, maremotos, pérdida de biodiversidad, incendios, polución y efecto invernadero son algunos de los tantos ejemplos respecto de cómo el ambiente se ve influido por el cambio climático actual. Probablemente sea uno de los retos más importantes para el ser humano en la historia de la civilización, luchar por revertir esta situación que él mismo ha creado. Esta implicancia es percibida como un compromiso moral con las generaciones futuras y la posteridad de la naturaleza. Como podemos ver, la preocupación por las alteraciones ambientales no es nueva y ya viene siendo cuestionada desde hace mucho tiempo. El movimiento ecologista apareció a principios de la década de los años 70 y se consolidó como un colectivo diverso de personas preocupadas por el deterioro del medio natural. Además de estos movimientos, también se destacan las organizaciones a favor del ambiente o el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En Argentina podemos reconocer a Banco de Bosques, Cascos Verdes, Fundación Equidad o Amartya. Siguiendo esta línea queremos poner el acento en las iniciativas protagonizadas por diferentes músicos, diferentes bandas musicales, vinculadas de muchas maneras con el ambiente. Exacto, muchas y muchos artistas del mundo musical intentan transmitir su mensaje, sobre todo a través de la letra de las canciones. Como veremos, las canciones tratan sobre temas reales y los mensajes son tanto esperanzadores como catastrofistas. Las canciones nos permiten reflexionar y este es uno de los grandes poderes que tiene la música, operar en el imaginario colectivo. La música puede unir a la gente y favorecer y motivar la participación. Pero a todo esto también corresponde que nos preguntemos, ¿cómo fue que los y las artistas de la industria musical se vieron atraídos por el tema del ambiente? En realidad, encontraron su inspiración en distintos eventos que empezaron a dejar en evidencia los estragos que la actividad humana está generando en el ambiente. Veamos cuáles fueron algunos de los de mayor repercusión alrededor del mundo. Pero el viento nos cuenta la historia de un lugar. Uno de los desastres ambientales que inspiraron la lucha por el ambiente fue un hecho producido cerca de las cataratas del Niágara, en los Estados Unidos. Entre la década de 1940 y 1950 quedó sin terminar un enorme canal de agua que fue usado por la Hooker Chemical Company y por la Armada para volcar residuos tóxicos. Pero luego esta obra fue tapada por la expansión de la ciudad y más tarde se construyó ahí una escuela. Sí, ahí mismo. En 1978 comenzó a fluir por los sótanos y bodegas un líquido burbujeante y se presentaron evidentes casos de contaminación en casi toda la población. Después de difíciles y complicadas discusiones con el gobierno estatal de Nueva York, el sitio fue evacuado y declarado zona de emergencia. Otro ejemplo de catástrofes ambientales fue lo que sucedió en la fábrica de pesticidas de Union Carbide en Bhopal, India. En diciembre de 1984, 45 toneladas de un gas venenoso escaparon de las instalaciones, lo que produjo la muerte de miles de personas en solo algunas horas. Quienes sobrevivieron presentaron gravísimas consecuencias: ceguera, disfunciones corporales, insuficiencias orgánicas. Durante años, los niños de Bhopal nacieron con deformaciones y enfermedades severas. En 1989, la empresa indemnizó a las víctimas repartiendo más de $500 millones, una cantidad que los afectados consideraron insuficiente para hacer frente a las irreversibles consecuencias del que se considera el peor desastre de la historia a nivel industrial. Otro de los eventos más desastrosos de la historia se produjo en la planta nuclear Vladimir Lenin, cercana a la ciudad de Chernobyl, en Ucrania. En 1986 explotó un reactor de la central nuclear. Como resultado del siniestro, grandes cantidades de radiación se volcaron a la atmósfera con peores consecuencias que las bombas de Nagasaki e Hiroshima. La nube radiactiva fue empujada por los vientos hacia el oeste de Europa. Y desde el incidente a miles de personas les diagnosticaron cáncer de tiroides y alrededor de la planta existe un área de restricción de más de 30 kilómetros. El reactor dañado fue sellado y cubierto por un gran sarcófago de hormigón, pero es preocupante su lento y palpable deterioro.
Desde el año 2000 la planta se encuentra inactiva, pero requiere revisiones periódicas, por lo cual unos 4.000 técnicos suelen visitarla con asiduidad. Por último, un accidente que provocó gran impacto se produjo en Alaska, Estados Unidos. En 1989, un petrolero llamado Exxon Valdez chocó con el arrecife Blythe y encalló en las aguas de Prince William Sound, también en Alaska. Su casco se abrió y comenzó a volcar crudo en las frías y cristalinas aguas. Se vertieron casi 41 millones de toneladas de petróleo sin control, provocando una mancha de 2.000 kilómetros de marea negra. Se vieron afectados los pescadores de la zona y una enorme cantidad de especies murieron a causa de la contaminación. Aves acuáticas, pájaros, nutrias, leones de mar, marsopas y ballenas, entre muchos otros. Vamos a ver a algunos y algunas artistas que han dado a conocer a sus seguidores y a la sociedad en general ideas, acciones, actividades encaminadas a transformar y conservar el medio ambiente. Podríamos decir que la preocupación por el ambiente por parte del mundo de la música popular viene, como dijimos, de la mano del ecologismo como movimiento desde mediados de los años 60. Y en ese momento venía una influencia muy fuerte a nivel cultural con especial impacto en la juventud, el movimiento hippie. A nivel musical, estas experiencias se armaron alrededor de los géneros rock, country y folk en Estados Unidos, con mucha influencia en otros países. En la Argentina, por entonces, estaba consolidándose el llamado rock nacional, que tuvo una corriente también en esa línea. Mirá lo que nos cuenta Gustavo Santaolalla, quien compuso Mañana Campestre, la canción que hicimos en el fogón. Era una necesidad volver a la naturaleza, parece. Y eso que todavía no habían visto lo que iba a pasar con el planeta. Era una necesidad política también, elegir un modo de vida, pensarse como comunidad, como generación, ser activistas. Una revista de ese movimiento, Expreso Imaginario, tenía una agenda ecológica en ese momento. Era un movimiento a nivel mundial. Así es. Una de las pioneras fue Bonnie Raitt. Ella es una cantante y guitarrista estadounidense de blues y country, que participó en muchos conciertos sobre la protección de los bosques, el uso del petróleo, el avance de la minería y la protección del agua. Fue fundadora de la organización MUSE, que son las siglas de Músicos Unidos para Salvar la Energía, un grupo de artistas que trabaja por un futuro no nuclear. Así es, Flor. Y ya en los años 80 vemos que la preocupación ya salta a otros registros musicales. Podemos bailar románticamente con Marvin Gaye, un soul que pide que tengas piedad por la ecología, o R.E.M., que apoya ONGs que defienden el ambiente y trataron diversos temas ambientales en sus álbumes. O un poco con el punk de Bad Religion, sobre el protocolo de Kioto. Sumemos otros grandes también, Paul McCartney, que milita también el veganismo y los lunes sin carne. Radiohead, que produce sus discos con menos materiales contaminantes. También podemos citar a la cantante escocesa Katie Tunstall, que lleva a cabo varias actividades. Apoya organizaciones ambientales que luchan contra el calentamiento global. Usa micros que funcionan con biodiesel. Destina una pequeña parte del precio de las entradas a compensar las emisiones de dióxido de carbono de sus conciertos. Y un dato interesante es que hizo su álbum, Drastic Fantastic, con materiales reciclados y tintas sin cloro. Y también plantó un bosque de 5.000 árboles. De Colombia tenemos a Aterciopelados, grupo con mucho compromiso con las causas sociales y una de ellas el cuidado del medio ambiente. Y seguramente recordarás la canción de Maná, la banda mexicana que homenajeó a Chico Méndez, el activista de la Amazonía asesinado por proteger esa reserva. Y supongo que vamos a poder hablar de otros proyectos más cercanos en el tiempo y en el espacio.
catastrófica, Juana. Es una línea dentro de estas canciones. Si me permitís interpretar a Juana Molina, te diría que la canción es un llamado a pensar que el problema es que cada uno quiere salvarse solo. Y también participó en varios festivales para llamar la atención sobre el cuidado del ambiente. Sigamos hablando de lo que pasa por acá. ¿Hay más artistas, más bandas nacionales que suman su grano de arena a esta visibilización de la problemática ambiental? Sí, Flor. Y en Argentina también podemos nombrar a Verde Rock, que es un proyecto versátil que combina música en vivo con una temática medioambiental, con proyecciones, intervenciones de actuación, etc. Y promueve actividades didácticas para niños, niñas y jóvenes. Y que abordan diferentes temáticas ambientales, ¿no? Otro proyecto destacable es H2O, con el músico argentino Joselo Schwab, por el cual varios músicos recorrieron Argentina para concientizar sobre la necesidad del uso consciente del agua. Y hay muchos más artistas que se suman en estas movidas. Veamos el caso de Hernán Don Camel Sforzini y su proyecto Planta y Canta. Exacto, Flor. Hernán es un músico y productor que hace muchos años empezó a notar que en Lanús, donde él vivía, la deforestación no estaba regulada. Entonces empezó a tomar cartas en el asunto y empezó a plantar él mismo árboles en diferentes puntos de la localidad. Ante tan variadas manifestaciones de músicos tan diversos, es importante analizar y preguntarse qué es el calentamiento global y qué es el cambio climático. Con la profundización y expansión geográfica de los modelos extractivistas y con la creciente demanda de recursos naturales de parte de la industria, la actividad humana fue dejando ambientes deteriorados y otros tantos destruidos. Ambientes arrasados, especies extintas, otras en peligro de extinción, poblaciones viviendo en situaciones deficientes, grupos humanos obligados a desplazarse para ponerse a resguardo ante el deterioro ambiental. Por otra parte, resulta cada vez más claro que el deterioro del ambiente se manifiesta de formas muy dispares. ¿Tienen todos los países hoy el mismo nivel de exposición frente a los problemas socioambientales? En líneas generales se observa una tendencia a la deslocalización de las actividades productivas de mayor impacto ambiental hacia las regiones periféricas. De esta forma, muchas grandes empresas se esfuerzan en construir una imagen amigable con el ambiente mediante operativos propagandísticos. Cuando en realidad ocultan las condiciones en que ejecutan sus procesos productivos alrededor del mundo. Latinoamérica y el sudeste asiático son dos de las regiones con peor saldo ambiental. Y esto no es casual. El efecto invernadero, el calentamiento global forman parte de esta problemática. Podría dejar de quemarse la basura porque algunos la queman y ese humo afecta al medio ambiente, entonces creo que mejor reciclando o separando la basura, creo que mejoraría algo. Cada una de las personas tiene que cambiar su forma de pensar. No tirar basura al agua, juntar la basura que vemos que tira otra persona, aunque esa persona no haga caso. Cuando esa persona no haga caso, lo hacemos nosotros. Porque si no cambia una persona, va a ser muy complicado que cambie las mentalidades de las otras personas. Venimos nombrando algunas problemáticas del ambiente. Ahora veamos, ¿cómo se puede entender la relación que existe entre la huella humana y los gases originados por el efecto invernadero? Los gases de efecto invernadero se producen de manera natural y son esenciales para la supervivencia de los seres humanos y de millones de otros seres vivos, ya que al impedir que parte del calor del sol se propague hacia el espacio, hacen la Tierra habitable. Pero, ¿cuándo pasan a ser nocivos, entonces? Cuando se producen, como consecuencia de la acción humana, alteraciones en el famoso efecto invernadero.
Existe un calentamiento natural que se produce cuando ciertos gases de la atmósfera de la Tierra retienen el calor. Estos gases dejan pasar la luz, pero mantienen el calor como las paredes de cristal de un invernadero. El calentamiento global aparece cuando las sociedades alteran las cantidades naturales de esos gases de invernadero y como consecuencia la atmósfera retiene más temperatura de la que conviene. Hoy se sabe que los humanos aumentaron la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera más de 1/3 desde la revolución industrial. De esta manera, los glaciares se están derritiendo, el nivel del mar aumenta, las selvas se están secando y la fauna y la flora luchan para evitar estos excesos. Cada vez es más evidente que los humanos causaron la mayor parte del calentamiento del siglo pasado mediante la emisión de gases que retienen el calor para potenciar nuestra vida moderna. A través de la utilización de combustibles fósiles y otras emisiones, las personas estamos aumentando el efecto invernadero y calentando la Tierra. Después de más de 1,5 siglos de industrialización, deforestación, agricultura a gran escala, las cantidades de gases de efecto invernadero en la atmósfera se fueron incrementando en niveles nunca antes vistos en 3 millones de años. Sí, y a medida que la población, las economías y el nivel de vida crecen, también lo hace el nivel acumulado de emisiones de este tipo de gases. El rápido aumento de los gases de invernadero es un problema porque está cambiando el clima tan rápido que algunos seres vivos no pueden adaptarse. Conozcamos en detalle de qué hablamos cuando hablamos del calentamiento global y del cambio climático. El calentamiento global se genera como resultado de la alteración del efecto invernadero, lo que está provocando una serie de cambios en el clima de la Tierra o patrones meteorológicos. Conforme la Tierra gira cada día, este nuevo calor gira a su vez recogiendo la humedad de los océanos, pero también está cambiando el ritmo del clima al que todos los seres vivos estamos acostumbrados. En la actualidad, con las concentraciones de gases de invernadero aumentando, las capas de hielo que permanecen en la Tierra, como en Groenlandia y la Antártida, comienzan a derretirse. Esta agua sobrante podría hacer que aumente considerablemente el nivel del mar. A su vez, el cambio climático es conocido por la variación global del clima de la Tierra. Esta variación se debe a la acción del hombre y se produce sobre todos los parámetros climáticos: temperatura, precipitaciones y nubosidad. Además del aumento del nivel del mar, las condiciones meteorológicas pueden pasar a ser más extremas. Esto implica tormentas mayores y más intensas, lluvias seguidas de sequías más prolongadas e intensas y cambios en los ámbitos en los que pueden vivir los animales. Se produce además una pérdida del suministro de agua que históricamente provenía de los glaciares. Los científicos ya están observando que algunos de estos cambios ocurren más rápido de lo que esperaban. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático, 11 de los 12 años más calurosos desde que se tienen registros se produjeron entre 1995 y 2006. De hecho, el año 2015 fue el año más cálido desde que existen registros, que arrancaron en 1880. En resumen, el cambio climático nos afecta a todas las personas. El impacto potencial es enorme, con predicciones de falta de agua potable, grandes cambios en las condiciones para la producción de alimentos y un aumento en los índices de mortalidad debido a inundaciones, tormentas, sequías y olas de calor. Veamos entonces qué artistas de la industria musical se fueron organizando para hacer frente a las problemáticas que venimos comentando. En el ámbito nacional podemos mencionar a Antonio Tarragó Ros, músico folclórico destacado por crear la Fundación Naturaleza. Su objetivo fundacional es alentar el sostenimiento, desenvolvimiento y desarrollo de la ecología mediante la promoción de programas y espectáculos. ¿Y qué ocurre con los conciertos? Si bien hubo algunos en los años 60, recién en los años 90 es cuando empiezan a
celebrarse conciertos en los que esta temática resuena con fuerza a nivel mundial. Son festivales de gran formato, motivados por causas específicas, pero que coinciden en la idea de hacer un concierto a favor del ambiente. Citemos algunos festivales y conciertos centrados exclusivamente en el ambiente que incorporan algunas prácticas o acciones a favor del ambiente. Si bien tenemos varios, queremos empezar por el que fue quizás el más trascendente de todos, el Live Earth, realizado en 2007. Me acuerdo de ese, se hizo el día 7 del mes 7 de 2007. Se celebraron conciertos simultáneos en 9 ciudades del mundo para concientizar al mayor número de personas posible sobre el efecto, las consecuencias del cambio climático. Más de 150 artistas participaron. Podemos nombrar algunos de ellos: Red Hot Chili Peppers, Maná, Enrique Iglesias, The Police y Shakira. Y la lista sigue. ¿Y qué otros ejemplos tenemos? Hablamos mucho sobre proyectos de bandas de música, pero también si repasamos nuestra historia, podemos encontrar que en los pueblos originarios ya había una forma de conectarse con la tierra y la naturaleza desde otro lugar. Y eso se expresaba también en la cultura y especialmente en la música. La música es una herramienta importante de participación juvenil, así que vamos a repasar otros proyectos que nos inspiran en esta línea. Sonidos de la Tierra se formó en el Paraguay y es un programa institucional de gran envergadura conocido como Tierra Nuestra. Es una asociación civil cuya misión es trabajar por el desarrollo humano sostenible. Busca mejorar sus condiciones de vida, el cuidado del ambiente y el turismo sostenible. El programa fue creado en el año 2002 por Luis Sarán, director de orquesta, compositor, investigador musical y emprendedor social. Por último, vale la pena mencionar al coro de niños y jóvenes de la Uncuyo, de la ciudad de Mendoza. En 2019 realizaron un concierto integral sobre el concepto naturaleza en celebración del mes de la conciencia ambiental. También formaron parte de los festejos de sus 45 años de vida como organismo artístico universitario. En su trayectoria de más de 40 años, el coro de niños y jóvenes de la Uncuyo busca brindar a sus coreutas un espacio de aprendizaje poniendo en valor la solidaridad, la humildad, la constancia y el cuidado por el ambiente. Como conclusión, los efectos de la actividad humana sobre el medio son, desde hace décadas, cada vez más evidentes. El calentamiento global y el cambio climático afectan a todo el mundo. Sin embargo, los efectos regionales y locales se combinan con la desigualdad y en las sociedades más pobres o menos influyentes generan las peores consecuencias. En la actualidad podemos ver más movimientos alrededor del mundo que buscan proteger el medio ambiente. La temática cobra tal relevancia que incluso este tema está contemplado en las constituciones de muchos países entre los derechos más recientes. Sin embargo, no todo queda en el plano institucional o diplomático. Más allá de textos constitucionales y de acuerdos internacionales, los músicos y las músicas han tomado la bandera de la defensa del ambiente y la llevaron bien en alto y a lo largo de todo el mundo. Canciones con un claro compromiso ambiental y grandes eventos realizados en simultáneo pusieron en primera plana el reclamo por un manejo más racional del medio. Pero esto va más allá de los conciertos. Los y las jóvenes, inspirados por estas bandas, asumieron una postura activa. Y ya no con el reclamo de un compromiso a futuro, sino con la convicción de encontrar respuestas para la crisis ambiental en el presente. Por eso los y las invitamos. ¿Se animan a salvar a los árboles con una canción? Mañanas campestres, perfumadas de azahar.